contarles sobre unos monitos que comenzaron a reírse, a andar en los pies y que encontraron otras habilidades para sus patas delanteras, que se fueron convirtiendo en manos. Bueno, los humanos, así nomás. Lo voy a indicar que la vida de uno de estos monitos, prehumanos, el héroe. Ya había encontrado una rama gruesa y la había tirado en la punta. Ya había perseguido a una enorme presa y para su sorpresa la alcanzó y la pisó. Pero no había pensado. Recordemos que Perrin es una función muy elevada en el dominio de. Bueno, el bonito. Recién empezó a practicar con el instrumento. Decía que no había pensado que semejante caso humano era mucho más de lo que puede ser. Pero, además está decir que la vivienda de aquella época era un lugar de piano, un horario vivir en una cueva. ¿Cómo era para conseguir la ayuda de los otros, que a pesar de ser unos cuantos, no eran muchos más lucidos que él? Seguramente el hambre lo motivaría, porque el hambre siempre sirve para motivar esas cosas. Bueno, como pudo, el héroe de nuestra historia cortó una de las patas del animal, la cargó al hombro y emprendió el regreso a casa, donde fue recibido. No necesito explicarles con cuánta alegría. No pudo evitar que la euforia de su tribu, familia y pueblo lo llevara a comerse los pelos de la pata de la presa. Y le faltó que él se quedara con un poquito de hambre. El cazador, satisfecho por su obra a favor de la comunidad, quiso comunicar que había mucho y alcanzaría para todos. Pero se encontró con un problema. No tenía palabras suficientes para hacerlo, y no había un nombre para el animal. No lo había tampoco para la dirección y la distancia. En aquel entonces, solo había algunos niños pidiendo ayuda, alguna variante del mismo para llamar a otro de la misma especie. Hizo el protagonista feliz. Resultado, comieron todos. Después, cuando volvió el hambre, todos quisieron recordar aquel momento de la prosperidad. Pero no hicieron lo mismo. Pero descubriendo que sus libros tímidos podían modificarse hasta significar cosas que estaban con el mismo. Y algunos representan los gestos de las paredes de la cueva. Homínido, dije homínido, mire qué palabra. El homínido, ¿ustedes se imaginan cómo era la vida antes de que existieran las palabras? ¿Qué hacía el mono? Gestos. Y entonces los gestos, ¿para qué los usaba? Para comunicarse. ¿Y qué les comunicaba? Que había cazado una bestia enorme, pero que él solo no podía. Entonces necesitaba la cooperación de todos. Y esa comunicación, esa expresión sirve para una. Ahí va nace el lenguaje. Pero antes que el lenguaje, nació el teatro, el gesto. Es el gesto que comunica existió antes que la palabra. Y la palabra está en el teatro. Y en el teatro está la música, y en el teatro está el dibujo, la pintura, está todo en las artes. Por favor, estimulen el teatro entre la gente, entre los pueblos. El teatro es teatro. Los dramas europeos, los relatos, porque en los últimos tiempos se ha dado como una moda. Acá lo viví en Varela mucho, yo durante 20 años estuve editando libros con poetas de la gente de acá de Varela. Hicimos 20 ejemplares, el número 21 lo editamos acá, los otros lo hizo la municipalidad. ¿Por qué el relato? Porque a todos nos pasan cosas. Escribir la poesía es lindo, pero les digo, es mucho más fácil contar sílabas y buscar rimas que contar bien lo que a uno le pasó. El relato, la redacción. En este momento, con el auge de la computación, la redacción está muerta. Los chicos escriben yendo, en vez de llego, escriben estoy yendo. Yendo de ir, no es con el y, es con y. Por favor, se lo pido porque estoy hasta acá, estoy yendo. Bien, vamos por ahí. En la que podían verse solamente algunas latas, papeles, en fin, esas cosas que dejamos tiradas en la playa porque ya no. Nada,
el ingeniero del parque se encontró con su amiga la hormiga Murmillo. Y ella no se sabe cómo que sabía la novedad, de modo de que se la contó su ingeniero. Llena de asombro, este corrió a la orilla del mar, pero no estaba más. Como siempre, se acercaron los curiosos. Allí pudieron ver el capitán Ángel Próspero Zavala, paseándose por la playa. Desde la collera de ultramar hasta el muelle de pescadores. Seguramente él iba a descubrir por qué se había ido tan misteriosamente al mar. Así fue, en una de sus idas y venidas, descubrió un caracol de mar, dispuesto a contarle la verdad, a cambio de un balde de agua, porque ya estaba por morirme de sed. Y esto fue lo que le contó el caracol de mar. La señora Ola estaba muy enojada, porque estaba muy triste. Por eso recogió su cabellera de algas junto a sus polleras celestes bordadas con bolsillos de color blanco. Y se fue lejos, donde no la podían alcanzar. ¿Por qué? Porque estaba cansada de ver llorar a sus pobres peces. Porque los calamares estaban con indigestión, porque las ondinas y los grandes del mar y las sirenas y tritones no daban más del asco. El agua no era muy transparente, no podían nadar sin tener que esquivar montones de anzuelos. La señora ahora no quería volver a pechar con su impecable vestido sobre la playa cubierta de latas, de plástico, cáscaras y bueno, ya saben. Volvió a su casa y se lo contó a sus nietos. Como era un viejo sabio, sabía que los chicos pueden tener ideas muy buenas. También se lo contó a su amigo, el ingeniero del parque. Hacía mucho tiempo que eran amigos, desde antes que estuviera la collera y desde antes que el ingeniero se fuera a los médanos, eran parque. Siempre se contaban paseando debajo de las esquinas y se contaban sus cosas. Que por supuesto eran amigos de Sofía y Carlos. Se les ocurrió una idea, muy simple. Estaban seguros que la señora Ola iba a gustarle. Llamaron a sus amigos a la señora Isidora y a los profesionales de la Ola. Se fueron primero al parque y juntaron botellas, papeles, esas cosas. Ya se imaginan, después corrieron a la playa y embolsaron las cáscaras y los vasitos y bandejas descartables. Lo lograron. No es que todo estuviera perfecto, pero a la señora Ola se le fue el enojo. Y volvió a la playa. Sí. Paseó con su vestido celeste bordeado con puntillas y espuma blanca. Sí, los chicos habían hecho algo tan bueno, ella no lo hizo. Me llamo Rosalina Plaza de Cantón. Soy de San Juan. Me presento así como cuando era una niña, llena de sueños. Quería ser maestra, quería ser importante, pero esto siempre me jugaba en contra. Mis padres me llevaron a muchos especialistas. Y cuando cumplí los 16, me llevaron a uno que en ese momento vivía en Buenos Aires, el doctor Aldo Cantón. Y ahí, la historia del padecimiento se convirtió en una historia de amor. Pues mi querido médico se enamoró de mí. Y cuando cumplí los 18, nos casamos. Y podría ser una historia de amor como otras tantas. Dos enamorados que se convierten en grandes amigos, lo comparten todo. Pues, mi querido esposo llegó a ser gobernador de la provincia de San Juan. Fue algo grato, ya que compartíamos aquellas cosas que ocurren en la política. Y tal vez esa opinión que siempre le di, siempre iba a tener a cambio, resultó en algo que pocos conocen. La provincia de San Juan fue la primera que le otorgó el voto a la mujer, en el año 1928, antes que en el
Surgieron acusaciones de toda clase contra él, contra, bueno, mi esposa, Ana. Fue la primera mujer que votó la Argentina y de eso estoy muy orgullosa. ¿La conocían? ¿Esta historia? No. En el año 1928, el doctor Aldo Cantón, un populista, fue gobernador de la provincia de San Juan. Y como perdían, y perdían siempre, usó la varita mágica. Le dio el voto a las mujeres y entonces ganaron por primera vez los radicales en la provincia de San Juan. 1928. ¿Qué me cuentan? Relatos. Buenas tardes, me presento, soy el profesor Olivio Leta. Tengo reconocimiento a nivel mundial por mis conferencias acerca de la acción de los abogados en la sociedad moderna, aunque aún no se sabe si soy estilista, elitista o etitista. Todo puede comenzar con el primer consejo que nos dio nuestro primer profesor de leyes. Lo más importante cuando se es un abogado es que en algunos casos se ganan, otros se pierden, pero todos se cobran, ¿eh? El caso más terrible que puedo recordar cuando me gradué fue este. Un grupo terrorista se apoderó del Palacio de la Justicia y liberaron a todas las personas, exceptuando a unos 500 abogados que estábamos en ese momento en los juzgados y las cámaras de apelaciones. Los terroristas exigieron 10 millones de dólares y un helicóptero para fugarse a un lugar seguro. Si no se les entregaban las cosas que ellos solicitaban, iban a empezar a soltarnos, uno por uno, vivos. Ya siendo profesor en la facultad, me tocó tomar un examen, sí, y le pregunté a un alumno, ¿qué es el fraude? Si no lo sabe, tendrá que recursar la materia. Entonces, el alumno muy despierto, muy despierto, me dijo, es lo que usted, señor profesor, está haciendo. Indignado le pregunté, explíquese. Bueno, y tomando el código penal así, me dijo, según el código penal, comete fraude todo aquel que se aprovecha de la ignorancia de otros para perjudicarlo, profesor. ¿Saben lo que tuve que hacer? Tuve que sentar el razonamiento del pibe y aprobarlo. Ejercer el derecho en todas sus formas. Eso significa que, por ejemplo, el derecho penal, claro está, obviamente. Un fiscal una vez le preguntó a un testigo, y es literal, miren, escuchen esto. Doctor, antes de hacer la autopsia, ¿usted
tomó el pulso de la víctima. El testigo respondió que no. El fiscal siguió preguntando y preguntó, ¿usted tomó la presión arterial? No. ¿Usted chequeó la respiración? No. Entonces, ¿es posible que la víctima aún esté viva cuando comenzó la autopsia? El médico, un poco molesto, ya le respondió que no. ¿Cómo usted puede tener tanta seguridad? Porque el cerebro del paciente estaba en un frasco sobre la camilla. Ay, Dios mío. Entonces el fiscal, para asegurar el testimonio, le preguntó, pero entonces, ¿él podría estar vivo? Aunque el testigo le respondió, sí, es posible que estuviera vivo y estudiando Derecho en la misma facultad en la que usted se graduó. Luego me tocó preguntar a mí, ustedes saben cómo es esto, ¿no? El fiscal pregunta y luego pregunto yo. Entonces, doctor, ¿usted recuerda a qué hora comenzó la autopsia? Sí, la autopsia comenzó a las 6:30 p.m. ¿Y la víctima ya estaba muerta a esa hora? El doctor ya estaba un poco molesto y dijo que no. Él estaba sentado en una camilla y me preguntó por qué yo estaba haciendo un examen en él. El fiscal insistió una vez más y le preguntó al doctor, ¿y bien, doctor? ¿No es cierto que cuando una persona muere durante el sueño no se da cuenta hasta la mañana siguiente? Cuando no tiene que aguantar. Aquí les va un detalle sobre los juicios por jurados. Estos son un grupo de personas cuya tarea es decidir quién tiene el mejor abogado, la mejor defensa, claro está. Lo importante es la aplicación de las leyes, que es como las salchichas. Mejor no ver cómo fueron hechas. Calor que hace acá. Pasó también que en el juicio por el robo de un coche, el juez le perdonó al acusado todo. Por falta de pruebas, y el acusado fue puesto en libertad, declarado inocente, y se le retiraron todos los cargos. Entonces el acusado le preguntó al juez, perdone señoría, ¿eso significa que me puedo quedar con el auto? Hay mucha gente que nos llama a los abogados cuervos. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre un abogado y un cuervo? O, en este caso, ¿cuál es la semejanza? Más bien dicho. Y yo les diré cuál es la semejanza. Es que uno es rapaz, ladrón, traicionero, y si puede, te saca los ojos. Y el otro es un inocente pajarito negro. Ay, Dios mío. Una vez llamé a un plomero y para cambiarle igualito a una canilla. Ustedes saben, uno es un profesional y no se da mucha maña en esas cosas, ¿no? El hombre vino y me arregló la canilla en unos 10 minutos, más o menos, 10 minutitos. ¿Saben cuánto me quiso cobrar? 10.000 pesos. 10.000 pesos. No. Yo le tenía que decir algo. Entonces fui y le dije, señor plomero,
yo soy un abogado y no cobro ni la mitad de lo que usted me quiere cobrar. Entonces, el panadero me dijo, lo sé, señor abogado, cuando ejercía abogacía tampoco cobraba la mitad. Y ahí fue. Dije, mandé todo a la mismísima mierda misma. Y ahí fue cuando decidí dejar la abogacía. ¡Señora! ¡Dale todo el cariño que Que rebalsa, venga. ¡Me estaba muriendo! ¡Si quieres, me saca de abogado! Nunca había visto un hombre con actitudes tan definidas. En toda la noche no me quito la nuca de encima. Y me di cuenta que era el hombre de mi vida. Era lindo, como Gallito Ustedes. No era lindo. Y confiable como el Lázaro Báez administrando dinero. Lo conocí en una fiesta en casa de unos amigos. Estaban con cara de poder a buscarme, que yo sé que no puedo. Verlo, llamarlo, es solo uno. Enseguida fui corriendo a contárselo a mi mamá. Y enseguida me disgustó mal. Pero a mí no me importó. Decidí que ese sería mi hombre. Contrariando las opiniones de todos, incluyendo la de él. La primera vez que pasé una noche con él tuve que esperar hasta las 7 de la mañana, cuando ya no le quedaba nada de quien quejarse. Lamentablemente al cabo de un tiempo me di cuenta de que era una inmadura. Él tampoco me comprendía. Insistía en ponerse romántico cuando yo estaba viendo Pasión de Gavilanes. No se daba cuenta de lo apasionante que era esa novela. No sé por qué poco a poco fuimos perdiendo el diálogo. Él se pasaba horas con los auriculares en las orejas, escuchando Metallica. Y me decía que no hablara porque le molestaba el ruido. Me pregunto, si nos queríamos tanto, si nos llevábamos tan bien, si nos admirábamos tanto, ¿por qué nos fuimos a vivir juntos? Aunque teníamos tantas cosas en común, las mismas inseguridades, los mismos miedos, pasábamos horas contándonos nuestros fracasos. Y aquellas maravillosas noches en vela, hablando de toda la gente que nos había rechazado en el día. Éramos tan unidos. Él solía decir, no nos casamos, nos cosimos. Hubo un momento en el que todo parecía solucionarse, cuando lo convencía y nos puso a trabajar. Pero en 15 días dejó el empleo, porque no le daba tiempo para deprimirse. Era tan ingenioso, se levantaba bien temprano. Así el horario de depresión lo rendía. Ahora que lo pienso, nuestra pareja pudo haber resultado un total éxito. No sé por qué resultó un total fracaso. Yo me enamoré porque buscaba un repuesto complementario. No me complementó en nada, pero encontré lo más opuesto que había. Y un buen día me dijo que yo ya no tenía vuelo. Y se fue con una azafata. Lo primero que hice, y bien me separé, fue comprarme un coche. Porque algo yo tenía que manejar. Me pasé años mirando el globo por televisión, sin darme cuenta de que ella no estaba ahí. Todo esto fue muy doloroso. Pero para mí ya es una etapa superada de mi vida. Yo no le guardo ningún rencor. Por mí, que sea muy infeliz. Yo no le deseo ningún bien, y ojalá que nunca pueda rehacerse vida. Para mí, cuando me ofrecieron participar en este ciclo de conferencias, me sentí muy emocionada.
emocionada, porque yo no soy universitaria, ni siquiera una de esas intelectuales. Porque, ¿quieren que les diga? Yo prefiero que me traten de anticuada antes que de indecente. Declaro con orgullo legítimo que la moral es lo más importante para mí, la honestidad. Por lo tanto, he preparado un breve informe para entregar a la Comisión de Censura Formarse y que haré firmar a todos los presentes aquí, tal como lo hice a la salida de misa y en la feria del barrio. He descubierto que las palabras no solo tienen un significado, sino que hay que tener en cuenta también el modo en que se dicen y por el modo en que suenan. En una oportunidad, discutiendo con mi marido, que en paz descanse, él vio como de costumbre que yo le estaba ganando con mis sólidos conceptos. Le quise decir, te salió el tiro por la culata. Tuve un lapsus y le dije, te salió el culo por la tirata. Inmediatamente se fue de casa para no volver más. En ese momento me di cuenta del horror al que todos estamos expuestos y me aboqué. Perdón, no puse la boca, mucho menos el lenguaje. Quiero decir que me comprometí con la tarea de eliminar del habla popular una serie de palabras peligrosas que incitan al pensamiento hacia zonas que... Bueno, dejando de lado palabras como abocarse, el lenguaje oral que inspira la malicia de los más jóvenes, vamos a aconsejar que se deje de utilizar culinario. De una manera bochornosa, esta palabra se ha infiltrado en los hogares, incluso con publicaciones sobre arte culinario, ya que con la palabra arte se disfraza el sentido erótico de la que sigue y cae rectamente sobre el ama de casa. Con cocinar basta y sobra, ya que la palabra cocina sugiere rectamente el lugar que una mujer decente ocupa. Es que en la vigilancia de la moral siempre se encuentran obstáculos. Perdón, fallos inservables. Porque no se quería que las inmoralidades empezaron ahora. No. En historia, por ejemplo, se les hablaba a los chicos, tiernos infantes, sobre el descubrimiento de las Indias occidentales. Ya con eso se predisponía a esas inocentes criaturas a pensar en una banda de indias semidesnudas en una playa con cocoteros. ¿Cómo podíamos entonces gestar una generación que practicara sólidas costumbres de familia si ya en esta etapa le estamos sugiriendo a los chicos semejante actividad? Por favor. Pero bueno, por eso yo decidí sacar a mi hija a los 10 años de la escuela primaria para encargarme personalmente de su educación. También tengo un hijo. Él es un modelo de conducta, ya que se criaron en una familia sólida, llena de respeto. Mi hijo tiene un grupo de amigos igualmente respetuosos como él, todos provenientes de familias tradicionales. Son chicos que uno no va a ver jamás abrazado en un lugar público con una mujer suela. Son chicos que tienen buenos modales, todos delicados. Bueno, mi hija tiene un grupo de señoritas con las que están trabajando en un proyecto de química. El proyecto debe ser bastante importante. Bueno, todas se ponen para no molestar a los hombres y no provocarlos, todas se ponen overol gris y llevan viseras para no mirar a los hombres a la cara. Este proyecto debe ser muy importante, como dije, porque me trajeron materiales como nafta, carbón y me pidieron unas botellas de sidra que sobraron de la Navidad pasada, sin alcohol, por supuesto. Como les dije, en casa se practican estos sólidos conceptos de cultura cuidadosamente. Por ejemplo, nosotros usamos camisones, ya que la palabra pijama es realmente vergonzosa. Entre todos también hacemos las tareas del hogar.
porque eso de conchavar a una sirvienta suena realmente vergonzoso. Para hacer el té usamos una pava, ya que la palabra tetera es realmente escandalosa. Esta es una palabra insidiosa, como estética, que no por haber sido deformada deja de inspirar, vaya a saber qué cochinada. Otras palabras que también deberían prohibirse son masculino. Casi nadie se da cuenta de la peligrosidad de esta palabra, que justamente se usa para designar a un género que es el masculino. Bueno, en este orden de cosas tenemos una lista como artículo, minúsculo, ridículo, espectáculo, pero afortunadamente también tenemos una herramienta muy útil que es minimizar las palabras. Entonces, mamá, una película es espectáculo y ahorrarnos esa alusión perversa. Ejemplos como este surgen constantemente. La palabra bergamota, que se usa para designar una mandarina que es de tamaño grande. ¿Quién no ha oído hablar de un proyecto de envergadura? ¿Son necesarias tantas alusiones que estimulan esa parte de la mente que deberíamos mantener en silencio? Exceso, por ejemplo, que al ser pronunciado por personas de bajo nivel cultural puede convertirse en el sexo. El famoso club de las divorciadas también, que no tuvieron mejor idea que hacerse llamar mujeres escogidas, al igual que psicología, que por una transposición de palabras puede convertirse en... Ni que hablar de las primeras planas de los diarios. Debería establecerse una censura rigurosa para que no se digan cosas como parte de la campaña electoral, el candidato ha prometido encarar varios proyectos de envergadura, o esta otra. Luego de una disputa, se declaró el tema de la ley de inquilinos. Lo dicen sin el más leve asomo de vergüenza. En fin, tantas aberraciones que resultan insoportables. Son tantas, pero tantas, que no me quedan palabras para describir la situación. Quiero decir que ya suprimí tantas palabras que no me quedan palabras. Hasta pensé en hablar en señas. Mis hijos me dijeron que es una abuela que está muy de moda y me enseñaron algunas.